Los mercados suben, pero ¿y si lo están haciendo por las razones equivocadas? Esto es Weekly Market Update, un podcast de nueva generación, donde dos inteligencias artificiales generativas, guiadas por un ex gestor senior de cartera, descifran lo que realmente importa más allá del ruido. En menos de 9 minutos, te revelamos los 5 riesgos invisibles que podrían sacudir los mercados globales este verano. Antes de dejarte llevar por la euforia, hazte la pregunta correcta. ¿Y si bajo el entusiasmo se escondieran grietas profundas? No te lo pierdas. Dale al play y mantente un paso por delante del mercado. Hola a todos, bienvenidos una semana más. Finales de junio y bueno, la renta variable global sigue esa racha alcista. Parece que hay optimismo, ¿no? Acuerdos comerciales, menos tensiones geopolíticas. Sí, parece que el mercado ha encontrado motivos para subir. Pero la pregunta ¿es sostenible o es, digamos, un alivio temporal? Vamos a analizarlo a fondo. Perfecto, pues vamos a desgranar los mercados globales como siempre. Empezaremos por Estados Unidos, luego Europa con un ojo en Reino Unido, Japón, China. Eso es. Repasaremos qué pasó la semana pasada, qué nos espera en la que viene y, muy importante, los 5 grandes riesgos que hay que tener en mente. La referencia es la semana del 27 de junio de 2025. Pues vamos allá. Estados Unidos. Bueno, es que está que arde. S&P 500 subiendo un 3,44%, Nasdaq más de un 4%, Dow Jones un 3%. Máximos históricos. ¿Qué impulsa esta euforia? Pues mira, principalmente son 3 cosas. Las noticias o el marco de un acuerdo comercial EU-China, un tono un poquito más suave, más dovish, de la Reserva Federal, y bueno, la desescalada de tensiones en Oriente Medio. Vale. Fíjate que hasta los bonos del Tesoro subieron, apoyados en parte por algunos datos económicos que salieron algo flojos. Y esos comentarios de la Fed que sugieren quizá más flexibilidad a futuro. Ajá, ahí quería llegar. Porque no todo brilla, ¿verdad? Mencionas datos flojos. Y la inflación que sigue dando guerra, ¿no? El PCS subyacente. Exacto. El PCS subyacente, que es el que más mira la Fed, subió un 0,2% en mayo. Eso deja la tasa anual en el 2,7%, un poquito por encima de lo que se esperaba. Y eso complica las cosas para la Fed, imagino. Para esas bajadas de tipos que el mercado ya casi daba por hechas. Claro, complica esa narrativa. Además, vimos caídas inesperadas en ingresos y gastos personales y el mercado inmobiliario sigue débil. Las ventas de viviendas nuevas en mínimos desde octubre de 2024. ¡Ostras! Sí, es verdad que hubo un dato muy fuerte en pedidos de bienes duraderos, pero fue por un tema puntual de aviones. El PMI, compuesto, que mide la salud general, aunque sigue en expansión, por encima de 50, está en 52,8. Muestra una ligera desaceleración en el sector servicios. Entendido. O sea que en euros la clave es esa tensión. La bolsa de fiesta, pero señales de, digamos, cautela en la inflación y el consumo que podrían frenar un poco a la Fed. ¿Y en Europa? ¿Se vivió algo parecido? Con el DAX casi un 3% arriba. Ayudó el alivio geopolítico, esa tregua entre Israel e Irán, y también se habla de posibles estímulos fiscales en Alemania. Pero el crecimiento ahí sigue siendo un poco la asignatura pendiente, ¿verdad? Así es. El PMI compuesto de la eurozona se quedó casi plano, en 50,2. O sea, la economía está prácticamente estancada, apenas expandiéndose. Y Francia, fíjate, lleva ya 10 meses en contracción. 10 meses. Y ojo con la inflación de junio, que sorprendió al alza en Francia, un 0,8% anual, y en España un 2,2%, sobre todo por servicios y combustibles. El sentimiento económico general, además, bajó un poco. ¿Y qué me dices del Reino Unido en concreto? Pues el FTSE 100 subió más modestamente, un 0,28%. El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, reconoció que hay debilidad económica, el famoso slack, y apuntó a recortes de tipos muy graduales. Muy graduales. En resumen, en Europa, el mercado respira un poco por el alivio exterior, pero la demanda interna flojea y la inflación sigue ahí, pegajosa, complicando el panorama. Vale, cambiamos de continente. Vámonos a Asia. Empezamos por Japón, que tuvo una semana espectacular, ¿no? Sí, espectacular. El Nikkei 225 se disparó un 4,55%, el Topix un 2,50%. Se contagiaron del buen humor global, del tirón de la tecnología y de esa menor tensión comercial. Incluso el yen recuperó algo de terreno frente al dólar, bajando a la zona de 144. ¿Alguna nube en el horizonte japonés? ¿Alguna preocupación? Bueno, la inflación subyacente en Tokio sigue por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón. Está en el 3,1% anual en junio. Es verdad que fue algo menos de lo esperado, pero sigue alta.
y eso mantiene al Banco de Japón. Cauto. Muy cauto. De momento no mueven ficha con los tipos. Citan la incertidumbre global, los aranceles de EOS, la situación en Oriente Medio, a pesar de que dentro del propio BOJ ya hay voces que piden ir más rápido hacia la normalización. O sea, tensiones internas. Digamos que hay debate interno. Lo clave aquí es que el mercado japonés está muy movido por factores externos ahora mismo, mientras la política monetaria local sigue un poco en pausa. Entendido. ¿Y China? ¿Qué pasó en China? Las bolsas chinas también subieron con ganas por ese principio de acuerdo comercial con EU. El Shanghai Composite un 1,9%, el CSI 300 parecido y el Hang Seng en Hong Kong más de un 3%. Pekín confirmó avances en temas como tierras raras. Pero quedaron cosas pendientes, ¿no? Sí, temas clave como el fentanilo, por ejemplo, siguen sin resolverse. Pero bueno, el marco está ahí. Pero más allá del comercio, la economía interna china sigue generando dudas. Correcto. El propio Banco Popular de China, el PBOC, lo dijo claro. La demanda interna es insuficiente y ven riesgos de deflación. Aunque también dicen que la confianza está mejorando algo. Prometieron mantener una política monetaria moderadamente laxa. Necesitan apoyar la economía, entonces. Exacto. El avance comercial es un respiro importante, pero la recuperación china sigue siendo frágil y parece que va a necesitar más apoyo, más estímulos. Un panorama global bastante movido, la verdad. Mirando ya la semana que viene, del 30 de junio al 4 de julio, ¿qué citas clave tenemos que marcar en rojo? Pues semana muy cargada de datos que pueden mover bastante el mercado. En Estados Unidos tendremos las vacantes de empleo JOLTS, los índices ISM manufacturero y de servicios, el informe de empleo privado ADP y sobre todo el jueves los datos de nóminas no agrícolas y la tasa de paro. El dato de empleo. Clave siempre. Crucial. Y también el paro semanal y la balanza comercial. Importante. Los mercados en Europa cierran antes el jueves y el viernes es festivo, 4 de julio, así que estarán cerrados. Vale, anotado. ¿Y fuera de Estados Unidos? En Europa, muy atentos a los datos preliminares de inflación de junio. Tendremos Italia, Alemania y el dato agregado de la eurozona. También indicadores de confianza. En Japón, la encuesta Tankan del segundo trimestre, que es muy importante, y la confianza del consumidor. Y en China, los PMI manufactureros de junio, tanto el oficial como el de Caixin. O sea, datos y más datos que pueden influir mucho en qué piensan hacer los bancos centrales, ¿no? Exactamente. Podrían ajustar bastante las expectativas sobre los próximos movimientos de tipos a nivel global. Perfecto. Y para ir terminando, vamos a resumir esos 5 riesgos clave que mencionabas al principio. ¿Cuáles son los que más te preocupan ahora mismo? Pues mira, yo destacaría 5. 1. La inflación persistente en Estados Unidos. Ese 2,7% del PCE subyacente sigue siendo una piedra en el zapato para los recortes de tipos. Vale. 2. El impacto real de los aranceles. Ya se está notando cierto debilitamiento en la actividad global por esa presión en los costes. Entendido. Tercero. Tercero, la debilidad de la demanda del consumidor en China. A pesar del respiro comercial, el consumo interno no acaba de despegar como se esperaba. Cuarto. Cuarto, la inflación pegajosa en la eurozona. Podría hacer que el BCE sea más cauto con las bajadas de tipos a pesar de que la economía está casi estancada. Y el quinto, imagino, relacionado con Japón. Exacto. Quinto, las tensiones dentro del Banco de Japón sobre el ritmo de la normalización monetaria. Esas opiniones divergentes internas señalan una tensión creciente. Perfecto, clarísimo. En resumen, los mercados de renta variable parecen cabalgar una ola de optimismo, impulsados por noticias comerciales y palabras, digamos, más amables de los bancos centrales. Pero las señales de advertencia sobre la inflación y un crecimiento algo tibio siguen ahí, bajo la superficie. La semana que viene, con esa avalancha de datos de empleo, inflación y actividad, será sin duda determinante. Y eso nos deja con una pregunta final, ¿no? Con las bolsas en máximos, ¿están los inversores quizá pasando por alto esas señales económicas de fondo? ¿Confiando demasiado en las palabras tranquilizadoras y no tanto en la cruda realidad de los datos? Ahí queda la reflexión. Una pregunta interesante para pensar durante estos días. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA,
pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.